Buenas tardes, mi grupo está conformado por Claudia Patricia Tapia, John Jairo Angulo, Edwin Zúñiga, Osvaldo Cortés y quien les habla Carolina Garzón. Nosotros vamos a hablar sobre la aplicación y estrategia para el desarrollo del muestreo en un componente financiero dentro de la auditoría. Para empezar a hablar de este tema, lo primero que debemos hacer es hablar sobre los pasos fundamentales, de los cuales el auditor al momento de realizar el muestreo de auditoría tiene que verificar los importes o registros en contabilidad si están o no correctos. Debe tomar la población y el conjunto de elementos físicos como por ejemplo las facturas, los cheques y demás documentos. Para ello se deben utilizar los siguientes métodos. El primero es la observación, el cual consiste en obtener información mediante la percepción intencionada que el auditor usa al momento de extraer o hacer la muestra. El segundo nos habla de la confianza, la cual se tendrá que seleccionar el nivel de riesgo general de auditoría para establecer la confianza de la prueba y la precisión. El tercer paso nos habla del grado de precisión, el cual dependerá de la confianza que se deposite en los sistemas de control interno cuando definamos el objetivo de la prueba. Y el cuarto paso nos habla del criterio, que hace referencia a que el auditor tiene que aplicar al momento de extraer o al momento de sacar la muestra. A continuación presentaremos los métodos de muestreo según la NIA 530. Dentro de los métodos de muestreo encontramos la selección aleatoria, la selección sistemática, el muestreo por unidad monetaria, la selección fortuita o casual y la selección en bloque. A continuación le doy paso a mi compañero John Jairo para que hable sobre la selección aleatoria. Muchas gracias. Buenos días para todos. Yo les voy a hablar de la selección aleatoria, muestreo aleatorio. Este consiste en que la selección de los ítems de la muestra no contempla condiciones predeterminadas y cada ítem de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para la muestra. La fórmula aleatoria permite asignar a cada elemento de la población un número mayor o igual que 0 y menor que 1. Después se seleccionan los números aleatorios mayores y menores. Uno de los inconvenientes de este método es que cambia al actualizarse, por lo que la selección varía cada vez que se realiza de nuevo. Ahora les voy a hablar de la selección sistemática. Consiste en dividir el número de unidades de muestreo de la población por tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Por ejemplo, 50, y habiendo determinado un punto de partida dentro de los primeros 50, se selecciona a continuación cada 50ª unidad de muestreo, aunque el punto de partida se puede determinar de forma incidental. Es más probable que la muestra sea verdaderamente aleatoria si se determina mediante una herramienta ofimática para la generación de números aleatorios o mediante tabla de números aleatorios. En caso de recurrir a la selección sistemática, el auditor tendría que verificar que las unidades de muestreo de la población no estén estructuradas de tal modo que el intervalo de muestreo corresponda a un determinado patrón de la población. Le damos paso a mi compañero. Buenos días, voy a hablar sobre muestreo por unidad monetaria. El muestreo por unidad monetaria es un método de muestreo estadístico para calcular el importe total de la información errónea monetaria en una cuenta o clase de transacción. Es utilizado para identificar errores monetarios en las sumas y saldos de una cuenta de balance. El muestreo por unidad monetaria es apropiado para usarlo con pruebas sustanciales y de errores. Al desviar los importes más grandes, el muestreo por unidad monetaria ofrece un alto nivel de seguridad en que todos los importes significativos en una población serán sometidos a pruebas. Esto quiere decir que en este método los elementos de la población no son las distintas partidas en sí mismas, sino cada unidad monetaria de la población. Selección fortuita o casual. Es una modalidad del muestreo determinístico y ocurre cuando el investigador selecciona directa o intencionadamente a los individuos de la población. Por ejemplo, cuando en una entrevista dicen, se hizo una entrevista a cada 10 personas que pasa por la calle.
El auditor selecciona la muestra sin recurrir a una técnica estructurada. Aunque no se utilice una técnica estructurada, el auditor evitará, no obstante, cualquier sesgo consciente o previsibilidad. Por ejemplo, evitar seleccionar elementos de difícil localización o seleccionar o evitar siempre los primeros o últimos riesgos de una página. Y en consecuencia intentará asegurarse de que todos los elementos de la población tengan posibilidad de ser seleccionados. La selección fortuita o casual no es adecuada en caso de muestreo estadístico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me llamo Claudia Patricia Tapia y yo les voy a hablar sobre la selección en bloque, la cual implica la selección de uno o varios bloques de elementos contiguos de la población. Generalmente la selección en bloque no se puede utilizar en el muestreo estadístico debido a que la mayoría de las poblaciones se estructuran de forma que los elementos de una secuencia tengan presumiblemente características similares entre ellos y diferentes de las de otros elementos de la población. Aunque en algunas circunstancias el examen de un bloque de elementos puede ser un procedimiento de auditoría adecuado, rara vez será una técnica de selección de muestras adecuada si el auditor intenta realizar sobre la base de la muestra inferencias válidas para la población entera. Riesgos. Daños a la reputación y marca empresarial. Se trata de que la empresa entregue productos de mala calidad que no satisfagan las necesidades del cliente. Creciente competencia. Las compañías se ven expuestas a que genere un aumento en la competencia. Para ello, cada uno debe tener una diferenciación en la prestación de sus servicios. Cambios reglamentarios y legislativos. Algún cambio en la normatividad hace que se genere crecimiento a la organización en donde pueda generar más empleo y asimismo pueda generar mayor rentabilidad. Interrupción operativa. Puede darse por diferentes causas, ya sean internas o externas de la organización, en donde se vean implicados recursos económicos, financieros, técnicos y humanos. Delitos cibernéticos. Hoy en día las empresas se ven expuestas a este tipo de riesgo, ya que en la gran mayoría de los procesos y transacciones son realizados a través de Internet. Riesgos de incertidumbre política. Obedece a factores de riesgo, ya sean a nivel político, monetario, fiscal, que hacen que las empresas no puedan desarrollar su negocio con una proyección verídica a futuro, ya que estos factores pueden cambiar todo de un día para el otro. Muchas gracias. Buenas tardes, les voy a hablar sobre la NIA 530. El muestreo de la auditoría basado en la NIA 530 es una de las herramientas más importantes con las que cuenta un auditor externo. Este les permite revisar de manera general una empresa a partir de la revisión de cierta información con la que se crea una imagen completa de la situación de la compañía. El muestreo de la auditoría se basa fundamentalmente en la NIA 530, pero para esto se deben considerar previamente las siguientes para su aplicación óptima en la naturaleza y oportunidad. La NIA 200, que nos habla de los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. La NIA 300, que nos habla de la planeación de la auditoría de los estados financieros. La NIA 315, que nos habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. La NIA 320, que nos habla de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría, y la NIA 330, que nos habla de las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Algunos ejemplos de los riesgos que se pueden presentar en los estados financieros son cuentas por cobrar que no existan, activos sobrevaluados, pasivos sobrevaluados, sustracción de activos, ingresos no reconocidos en el periodo correcto. Existen dos tipos de muestreo, el estadístico y no estadístico. La diferencia entre ellos es que en el primero la selección de los elementos se efectúa de manera aleatoria y la evaluación de los resultados está basada en las leyes de la probabilidad y el riesgo del muestreo. Por el contrario, en el no estadístico el auditor estima el riesgo de muestreo utilizando juicio profesional. La decisión sobre la utilización de un tipo de muestreo estadístico o no estadístico es una cuestión de juicio profesional del auditor. Pero para que sea eficaz, el auditor deberá tener en cuenta el objetivo específico del procedimiento de auditoría, las características de la población de las que se extraerá la muestra y las condiciones de posibles desviaciones o incorrecciones en los resultados. Al evaluar los resultados de la muestra, el equipo de auditoría debe considerar los aspectos cualitativos y cuantitativos de los errores identificados.
Con lo anterior se puede concluir que la manera en la que las auditorías puedan ser más eficientes es canalizando el mayor trabajo sustantivo en las áreas de riesgo y a través de la utilización del muestreo, ya que este es uno de los mejores medios de los que se dispone el auditor para determinar una adecuada selección de los elementos a probar y que le permitirán obtener evidencia suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las cuales basar su opinión. Muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos con Cristian Olaya, socio de auditoría de la firma BDO. Buenas noches, Cristian. Hola Edwin, ¿cómo vas? Cristian, ¿cuál considera que es el área de mayor relevancia dentro de la empresa y cuáles son los riesgos más recurrentes? Pues mira, cuando estamos hablando de una empresa de manufactura, una de las principales áreas que tienen mayores riesgos y posiblemente significativos es el área de inventarios, ¿sí? Hemos dado la condición y de la industria de cada una de estas compañías, pues los inventarios son una área relevante. Y entre los principales riesgos que identificamos, uno, digamos, tiene que ver con la existencia de los inventarios. Por eso es tan importante todos los procedimientos de tomas físicas. Segundo, puede ser el tema de valor neto de realización, que tiene que ver con la evaluación de los inventarios, donde lo que se busca es que los inventarios se vendan a precios de mercado. Y por último, podríamos estar hablando de todo lo que tiene que ver con el coste de los inventarios. Recuerda que a nivel de inventarios podemos encontrar métodos como lo son el costo estándar, promedio ponderado, lo cual también va a ser un reto a la hora de la auditoría que podamos verificar la razonabilidad de estos activos. Muchas gracias, Cristian. Que tenga buena noche. Que estés muy bien, Edwin.